Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rompiendo el Hielo Podcast. El podcast para romper barreras y crear conexiones. Desde el Polo Norte para el resto del mundo, con tus hermanos favoritos. Yo soy Brandon. Y yo soy Marlon. Bienvenidos mi gente, un nuevo jueves. Este capítulo yo creo que va a ser bastante especial. Para muchos, yo creo, espero que no, pero es bastante triste para nosotros. Bueno, como ya sabemos, vamos a entrar primero en qué pasó. O sea, como todo, a la larga esto es un proyecto, pero es un proyecto que, como creo que muchos de los proyectos que hace la gente, hay un fin siempre monetario, porque eventualmente si no llegamos a ese punto, lamentablemente no es sostenible este proyecto y en ese caso toca dejarlo. Bueno, ya han pasado año y medio, si no mal no me equivoco, ¿no? Más o menos. Un poquito más de año y medio. Un poquito más de año y medio. Entonces, bueno, Marlon y yo nos pusimos a hablar y decidimos que este va a ser el último capítulo del podcast por un tiempo. Vamos a entrar en una pausa indefinida, no sabemos cuánto. Vamos a seguir en nuestros proyectos personales, tratando de crecer, entender mejor social media y eventualmente, si todo se alinea, volver a traer el podcast en un punto al futuro. Yo creo que esa es la mejor forma de abarcarlo. Podríamos decir que realmente sí es el último capítulo de Rompiendo el Hielo. Es correcto, porque no sabemos qué podcast viene al futuro. Puede ser Rompiendo el Hielo 2, Sí, no sí, sabemos, puede pero ser. el tiempo dirá. Entonces, eso yo creo que es el mensaje más importante del podcast. Entonces, vamos a hacer este capítulo de una memoria de este año y medio, de que hemos aprendido que, o sea, sé que no hemos hecho capítulos similares, pero ya como que un fin más nostálgico. Y especialmente, bueno, al final diremos nuestras redes personales en que estamos trabajando y, bueno, también el proyecto en conjunto que se viene tal vez a futuro. Queréis que la gente llore. ¡Lloren, pues! Sí, ¡Lloren! lloren. No, joda, no, mentira. Pero sí, la verdad es que ha sido un año y medio de muchas cosas, mucho crecimiento. O sea, no lo sentimos realmente como un fallo, sino como una forma de aprendizaje para crecer y llegar a otro punto, ¿no? Es más, de hecho, incluso, una de las cosas que aprendimos también fue que incluso hasta el nombre afecta demasiado también cómo la gente te consigue y te ve. Porque para la gente que lo ha intentado después de habernos seguido o cuando quieren preguntarle a alguien que nos siga, pones Rompiendo el Hielo y te salen un montón de videos extraños. Entonces, hay muchas cosas que uno aprende a través de todo este proceso, ¿no? Pero también hay cosas muy buenas, ¿no? Que vinieron con todo esto. Al principio, y ustedes lo pueden ver si ven el capítulo número 1, no es ni sombra de lo que estamos haciendo ahorita. O sea, el nivel de producción, edición, resumen, comunicación, todas esas cosas vinieron como o formaron parte del crecimiento de lo que realmente fue el podcast e hicieron que llegáramos a lo que somos ahorita, pues. Que dentro de todo igualito somos un podcast que tiene muy buen contenido y que a la larga nunca falló también. Tuvimos una muy buena disciplina en todo el proceso del podcast. Hasta diciembre y año nuevo, no, hombre, lanzamos capítulos. Exacto, ya sea en vivo, verga, se me atoró un buche ahí. Ya sea en vivo o ya sea también como este tipo de capítulos más grabados, pues. Los en vivo siempre son más complicados, nos dimos cuenta, especialmente porque, bueno, todos los capítulos en vivo salieron de una grabación del teléfono. No teníamos un sistema donde podríamos conectar, por ejemplo, estas 3 cámaras que son las que usamos para hacer los videos en vivo. O sea, no pudimos aprender esa parte. Pero como te dije, o sea, siempre era como que ese reto que venía a medida que el podcast crecía. Cada vez salió un reto nuevo que los enfrentabas de una manera distinta. Llámese problemas de edición o problemas de grabación o se nos apagaron las cámaras grabando, ¿cómo hacemos? Y si nos apagaron las cámaras varias veces, muchachos, así que eso es una sorpresa. Buena suerte descubriendo en qué va el capítulo porque están súper bien escondidas. Pero, ¿me entiendes? Son esos problemas que la gente no ve, que hacen también como que la aventura más divertida. Por eso también, bueno, quería tener otra franela, pero no me quedaba bien, entonces estoy usando como que todas las franelas estilo One Piece para simular o hacer mensaje a esa aventura que fue el podcast. Pues que a pesar de que, bueno, sí llegó a su fin, pero como te dije, o sea, cuando tú haces un camino, cuando haces un proyecto, no es la meta lo que importa. Obviamente, o sea, en este caso había un objetivo, pero es toda la aventura o todo el camino para llegar a esa meta. Eso en verdad es la parte satisfactoria de hacer todo esto. Bueno, es lo que hace todo el camino, el disfrute bueno, ¿me entiendes? Pero a la larga, o sea, la meta forma parte de algo que se quiere cumplir, ¿no? Yo lo que diría también, para poner como una especie de espacio temporal, en este momento y en este día, todavía no ha salido GTA 6, después de no sé cuántos años. No creo que salga tampoco cuando salga el capítulo. Todavía no han descubierto el One Piece.
Hubo muchos, ¿cómo se llama esto? Artistas de manga que desafortunadamente ya no están con nosotros, no terminaron sus obras. Y otros que ya terminaron, porque acaba de terminar My Hero no Academia. Entonces, eso es solamente para un espacio temporal para que la gente entienda y sepa que desde que comenzamos el podcast hasta ahorita han pasado una serie de eventos y también hay unos que no han pasado todavía. Bueno, Tampoco están viejos. uno importante que, bueno, si eres de Venezuela, no han invadido Venezuela o no pasó nada con Venezuela. Está ahí tenso, pero no sabemos nada. Sí, no sabemos nada Entonces, todavía. bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, yo creo que entonces la pregunta más importante es ¿qué fue la mayor enseñanza que te dejó el podcast en general? O sea, primero que nada que es más trabajo de lo que parece. Muchísimo más. Especialmente al principio fue bastante difícil porque uno no sabía cómo era el ritmo de trabajo. Y uno a la larga va conociendo también cómo hacer las cosas más rutinarias. A medida que uno empieza a agarrar maestría, uno empieza también a entender cómo uno puede ahorrarse tiempo o realmente el tiempo real que toma hacer un podcast, ¿no? En nuestro caso, sí toma bastante tiempo, a pesar de que o sea, comenzamos primero con capítulos de 1 hora, después fuimos reduciendo a capítulos de hasta ahora media hora. Y todo esto tenía mucho que ver con la idea del balance, tú sabes, vida-trabajo, ¿no? Porque nosotros trabajamos también full time y a la larga el podcast es un proyecto de pasión, pero teníamos que también ajustarlo para lo mismo, para hacer la parte disciplinaria. Y todavía con todo eso, los madrugones, los contenidos, de dónde buscábamos contenido, todo ese tipo de cosas, igual todo se realizó. Pero realmente es mucho más trabajo de lo que la gente pareciera que cree que es. Porque a veces me preguntaron y como que, ay, no, pongo una cámara y le doy. Es más trabajo de lo que parece. Especialmente incluso cuadrar el set, cuadrar las cámaras, asegurarse que haya un sistema. Pero es bastante gratificante porque, bueno, ya sea como sea, son skills que a uno, o habilidades que a uno le quedan, ¿no? Yo diría que eso fue una de las enseñanzas más grandes que me dejó, que realmente uno se puede ajustar, un trabajo creativo muy bueno, porque digamos, todos los días había algo emocionante y nuevo que aprender, entonces el podcast era como una razón para estar al tanto de las cosas que pasaban del día a día y de buscar formas y maneras de hacerlas, o la comunicación, de hacerla de una forma que fuera amena y que fuera, bueno, como siempre decíamos, para romper barreras y crear conexiones, ¿no? Porque sabíamos que habían tópicos que eran muy delicados y nosotros tratamos siempre de abarcarlos de la mejor forma para que no hubiese ningún tipo de roce, sino más bien abrir una especie de panel de comunicación. Esa siempre fue nuestra meta también. Y todo eso requería bastante trabajo y bastante experticia, digámoslo así. Claro, bueno, vamos a comenzar también, o sea, y la gente, para continuar un poco tu tema ahí, es que la gente tampoco vio las peleas que nosotros teníamos cuando no estábamos de acuerdo en el tema. Que tú decías, no, pero esto es más conflictivo. Pero yo dije, pero lo que está pasando, toca hacerlo. Entonces la gente no ve eso, ¿no? Pero esas son cosas que pasaron también atrás de cámara. O sea, peleas donde Marlon y yo estábamos totalmente en desacuerdo de un tema y es como que sí, no, sí, no. Y claro, como somos dos, costaba mucho como que, ajá, ¿cómo hacemos? Pues tocaba tirar la moneda y bueno, cara o cruz. Y con lo primero, exacto, el trabajo es una de las cosas que 100% es verdad. Especialmente que la gente dice, no, es una cámara y grabas y tal. Y que sí, lo puedes hacer de esa manera, pero cuando te salga algo mal, que tienes que hacer cortes, que el corte tiene que quedar bien para que se escuche bien, para que se vea bien. En este caso tenemos 3 cámaras, entonces hacer lo que llaman multicámara, secuencias, todo ese estilo de cosas, toma bastante tiempo. O sea, más o menos yo creo que un capítulo del podcast nos costaba unas 4 o 5 horas editarlo, más o menos. Si te sentabas y estabas full concentrado. Yo creo que más, porque Sí, así, de media hora. Sí, exacto, de media hora. Sí, Lo otro era como de 8 a 10 y bueno, había que limpiar la casa también. No, y por eso, limpiar la casa. Y claro, uno trabaja 8 horas, o sea, 8 horas al día, generalmente de lunes a viernes. Entonces, claro, llega aquí tipo 5, tiene que cocinar y bueno, no tenía tanto tiempo para dedicarle lamentablemente a este proyecto. Pero o sea, casi no, siempre eran los fines de semana. No, yo diría que al revés, que a pesar de todo eso, sí le dedicábamos bastante tiempo porque muchas veces sacrificamos, digamos, diversión en los fines de semana para hacer cosas de estas, ¿no? Por eso, o sea, nuestro fin de semana era el podcast. O sea, muchas veces dijimos que no a una salida, a una vaina, porque decíamos, tenemos que trabajar, tenemos que grabar y bueno, esa es la realidad, pues, o sea, yo creo que esa es la parte, yo creo mi aprendizaje más grande, es que como que cuando quieres una meta de verdad, a veces hay que hacer mucho sacrificio y a veces cuestan más de lo que pensarías, pero a la larga, si en verdad crees en tu meta y la llevas a cabo, va a valer la pena al final. Sí, Entonces, te digo, nos queda como una especie de diario también con todos estos capítulos porque, bueno, ustedes pueden ver, si no me equivoco, sería el capítulo 83 del podcast.
Y bueno, con 83 capítulos, quiere decir que son 83 semanas ininterrumpidas, es decir, sin parar, de esfuerzo, dedicación, disciplina de hacer esto. Así sea que nos íbamos de vacaciones, así sea que nos enfermábamos, así sea que habían otras cosas que hacer, siempre cumplimos, pues. Y te digo, la verdad es que nosotros también me gustó mucho el agarrar el feedback de la gente que nos apoyó. Hasta ahorita tenemos 300 seguidores, que los queremos enormemente, los apreciamos muchísimo. Y son 300 seguidores que realmente formaron parte de la razón por la que nosotros seguimos echándole bola, pues como digamos así, como decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que venía un capítulo siempre decíamos, bueno, hay alguien ahí que nos está escuchando y por ello también hacemos parte del contenido o hacemos el contenido de la forma que lo hacemos. Y una cosa que es curiosa del podcast y parte también de los temas es, bueno, buscar el tema ideal. Mucha gente nos pregunta, ajá, pero realmente de qué se trata el podcast, ¿no? Y nosotros hubo una evolución de lo que el podcast fue. Inicialmente queríamos hacer algo de comedia, después cambiamos un poco más y era, no, yo quería hacer algo más de aprendizaje. Y a la larga todas esas cosas fue evolucionando para llegar a una especie de podcast realmente de tópicos sociales y retrospectiva emocional, digámoslo así. Es decir, qué se siente y qué aprendes de cada uno de los elementos de un tópico en específico. Bueno, hay algo malo que está pasando en el mundo, pero ¿qué es lo que realmente podemos aprender o que podemos sentir sobre lo que está pasando, ¿no? Y eso no vino de la noche a la mañana. Realmente siento que lo que es la comunicación, como yo hablo ahora con otra persona, ha cambiado mucho gracias a las cosas que hemos aprendido al podcast. Porque, bueno, sea como sea, la idea de tener que hacer preguntas, por lo menos en mi caso, a ti, y tú a mí, eso realmente da ya como una idea general de lo que hacen los panelistas y lo que hacen los locutores y lo que hace la gente en la media, pero realmente nosotros nunca tuvimos ese entrenamiento. Entonces, cónchale, kudos to us en ese sentido porque a la larga es un skill set que ninguno de nosotros veníamos al medio, siempre muchas veces lo dijimos, y a la larga siento que el contenido es bastante claro, que nuestra comunicación es buena, consistente y que sea como sea, bueno, muchos de nuestros capítulos son, si no todos, en nuestra mente son entretenidos. Entonces, Sí, exacto. O sea, mucho la gente, de cierta manera, o comentaba con un corto, a veces criticaba, pero bueno, la gente siempre va a criticar y bueno, siempre nos dijeron que es como que cuando te critiquen es que estás haciendo algo bien, porque o sí. sea, hater siempre va a haber, ¿no? Entonces, eso también pasó. Es bastante complicado al principio llevarlo, porque bueno, si de cierta manera a veces tocan temas o tocan puntos donde te puede afectar de cierta manera emocional, eso también fue un aprendizaje del podcast. Pero bueno, aquí, o sea, siempre, la gente, a veces hay gente que lamentablemente la está pasando mal en su vida y como ellos la están pasando mal, quieren hacer a las otras personas sentirse mal. Sí. Son felices de esa manera y bueno, ellos, allá a ellos. Pero te digo, o sea, o sea, es bastante como lo que llaman bittersweet, no sé cómo decirlo, Agridulce. agridulce el sentimiento, porque claro, en cierta manera es triste decir un adiós, pero a la larga es como que estás contento porque pasó, pues. Hasta luego. Un hasta luego, exacto. Hasta luego, adiós, no. Porque vamos a seguir trabajando. O sea, Sí, a la larga no es que el podcast está totalmente extinto. O sea, la idea del proyecto está ahí. Simplemente es que queremos crecer en otras áreas antes de volver a retomar lo que realmente va a ser el podcast, pues. Como decir, descubrirnos cada uno realmente cuál es el punto fuerte de cada uno y empezar a realzar lo que es el podcast, ¿no? Pero, por supuesto, como ustedes saben, somos el podcast que está de polo a polo. Entonces, para nosotros, hablando en español, también eso fue una cosa que aprendimos mucho. Es complicado no tanto conseguir personas, pero es que realmente llegas a un punto donde tienes la limitación de que, ajá, no estás cerca de un ambiente al que le puede servir este medio de comunicación. sí. Estoy hablando de nuestra ciudad, ¿no? Obviamente al Suramérica y al resto de los países de habla hispana, por supuesto que o sea, el contenido es muy bueno, ¿no? Sí, o Miami, por ejemplo. O sea, Eh, Miami, que es prácticamente Latinoamérica, pues. Es una mezcla de todos los países de Latinoamérica. sí, Entonces, claro, o sea, la mejor forma de decirlo es como que teníamos unas desventajas geográficas, incluso para traer invitados. Porque casi todos los invitados que quisiéramos traer eran que sí, online, para decirlo así. Entonces, claro, pierdes esa conexión personal de estar en presencia de esa persona. O sea, había gente que sí quería venir, bueno, lamentablemente nunca pudimos abarcar esa parte, porque bueno, el espacio todavía es pequeño, no se puede ajustar, pero te digo, o sea, es cosa de esa evolución que estaba planeada.
Y otra cosa también que, bueno, o sea, ya que dijiste un poco los temas personales, o sea, vamos a decir, o sea, puedes poner tu página si quieres. En mi caso, yo estoy trabajando en una página de pádel también, o sea, donde comparto pádel en inglés, se llama Paddle with Brandon, que se lo pongo abajo. Pero prácticamente pongo para hacer mi camino como que mi entrenamiento, cómo voy mejorando, torneos. Estoy trabajando con algunas marcas ya por ese lado, entonces, bueno, me pueden ir a chequear en Instagram. Pero la idea es como que, como dijo Marlon, entender qué nos apasiona a cada uno, en qué somos fuertes cada uno y especialmente entender más el juego de las redes sociales. Porque es un enigma que al menos nosotros no tenemos tanta experiencia como tal vez alguien que trabajó en medios en Venezuela. ¿Cómo dice este título que era muy famoso? Lo que hacen muchos de los comediantes, comunicación social. Ajá. O sea, la gente que estudió comunicación social en Venezuela, que claro, tenía un entrenamiento, tenía una vocalización también, eso es algo muy importante, porque nosotros siendo maracuchos tenemos unas desventajas. Uno, que hablamos muy rápido, hablamos con mucha jerga y especialmente, verga, no pausamos. Sí. No sabemos ponernos lentos. Cuando dijiste un título yo de PC, ¿verdad? ¿No? Que tienen los comediantes, dije, ¿influencer será? Sí, es que muchos comediantes estudiaron comunicación social. Es como cómico, pues, porque si... pero si te lo pones a pensar, es como que, bueno, ¿qué hace un comediante? Hace comunicación social. Comunica a la sociedad. Exacto, comunica a la sociedad. Pero basado en todo eso, es por eso que digo, hey, tal vez no fue el momento, pero algo que hay que sentirse orgulloso es que lo intentamos. Y eso es muy importante. Bueno, lo hicimos, porque sea como sea, esto se está haciendo. Por eso lo hicimos y lo intentamos. O sea, como digo, no llegamos al fin de que fuera profitable, pero se intentó. Y eso ya es mucho más grande de lo que hace la gran mayoría de la gente del promedio. Mucha gente no lo logra es porque nunca lo intenta. Y es como, creo que fue Steve Curry que dijo esto, que como que, o sea, falla 100% de los tiros que no intentas. Y así es la vida, ¿me entiendes? Entonces a la larga como que creo que esa es mi última enseñanza del podcast, es como que, coño, si quieren un proyecto, la gente siempre va a hablar, pues inténtenlo, porque a la larga ustedes no tienen que demostrarle nada a nadie, solo ustedes mismos que lo pueden lograr. Y en ese sentido, Padel ha sido también algo muy similar que me enseñó eso también, porque nunca sentí que fue bueno en algún deporte. O sea, era nadador en Venezuela en un punto, me gané un torneito ahí que hizo en aquel entonces el Pachincho Romero, que era donde yo hacía natación, el polideportivo, que nunca entendí por qué lo llamaban de dos formas distintas, tal vez eran distintas Porque el polideportivo tenía varios conjuntos deportivos y el Pachencho Romero era uno de los conjuntos de los polideportivos. Ah, ¿viste? Porque estaba también el estadio de béisbol, que era el Luis Aparicio. Ajá. Ok, ¿viste? Eso es bueno saberlo. Mm. Que no me acuerdo, marico, o sea, tenía 15 años. Tenía menos de 15 años incluso. Porque yo dejé el poli cuando... 10 años. Sí, más o menos 10 años. Porque después me fui para la Academia Van Balen. Y ahí fue donde aprendí bien a nadar. Sí. Pero, o sea... Y se me olvidó para dónde iba este punto. No O sé, sea, me cortaste la idea. No, que comenzaste con la vaina. Sí, exacto. Que no era bueno en ningún deporte. Eso. Entonces, claro, verga, Padel ha sido ese camino. He sentido que he subido bastantes niveles en literalmente un año que he jugado. Año y medio ahora también. Y coño, verga, me siento bien en como que demostrarme a mí mismo. Coño, sí se puede alcanzar. O sea, gente que se veía imposible, como, coño, verga, nunca voy a poder jugar así. Coño, ahora me enfrento a ellos y bueno, no es que gano, pero coño, les doy una pelea, pues, y eventualmente sé que les voy a ganar. Entonces, y así es como todo. O sea, te digo, si no lo intentas, si no le tocas la puerta de decir, marico, yo quiero jugar contigo, eventualmente ellos te van a dar la oportunidad y ahora hasta me invitan a juego, que es un sentimiento muy chévere. Sí. Entonces, pero te digo, todo se basa en intentarlo. Ese es el mayor mensaje y especialmente tú que nos estás viendo, coño, inténtalo. Yo confío en ti, inténtalo, sin miedo. Exacto, te viene y Coelho y coño, verga, Brandon, no. Che, para que venga a jugar con nosotros, todo lo demás. Y yo. Claro que sí. Y yo nomás le tengo que decir algo a Galán. Hay un nuevo Galán en las canchas de pádel. ¡Váyalo! Claro, yo también juego, pero sí, mi hermano está mucho más metido en las vainas. Yo realmente es porque con la cuestión del podcast, se han habido mejoramientos bastante técnicos. Llámese la idea de las cámaras, muchas de las cosas realmente de lo que están viendo ustedes, el estudio y la escenografía y la mezcla de luces. Muchas de las cosas, digamos, que vinieron de cosas que yo había aprendido también con el área de la fotografía. Pero realmente me gustaría indagar mucho más y de ahí donde vendría realmente el otro proyecto. Porque
como ustedes están viendo, a mí personalmente, una de las cosas que me ha apasionado mucho, que va a venir parte del proyecto que se viene, es el cómo comunicar y el ayudar a las personas realmente a llegar a un nivel mayor o superior. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente realmente alcance su potencial real, ¿no? Porque como estamos diciendo, mucha gente agarra miedos y a veces es importante simplemente, bueno, intentar, ¿no? O sea, yo le digo, o sea, yo creo que soy una de las personas que más ha fallado en muchas áreas de mi vida, ¿me entiendes? Pero no dejo de intentar. Y siento que es cuando no intento, fallo inmediatamente. O sea, es decir, es peor porque ni siquiera, por lo menos del fallo aprendes, pero si no intentas, solamente te queda el sabor amargo de que lo quisiste, pero no lo hiciste. Y es demasiado amargo ese trago. Entonces, parte de lo que estoy tratando de construir es formas mejores de comunicar, como la comunicación social, para realmente llevar estos mensajes y esta idea de que hay muchas técnicas y muchas formas para uno alcanzar su potencial real. Lo que sea, te digo, porque ahorita últimamente hay ciertos tipos de habilidades y técnicas que la gente no se imagina. Por lo menos yo como ingeniero no me imaginaba que íbamos a estar haciendo un podcast, por lo menos yo en mi caso con mi hermano, pues. No me imaginaba que iba a poder tener una que otra trabajito como fotógrafo. Ni me imaginaba que iba a aprender a editar y otras cosas más que, de sea como sea, también entrar más en contacto con mi lado creativo, ¿no? Entonces, todas esas cosas también el podcast digamos que reforzó la idea y todo esto sirve para ir aprendiendo e ir creciendo. Entonces, se vienen muy buenas cosas. Todo está, digamos, en plan. El podcast obviamente podría resurgir, como decimos, bueno, como el Fénix, más fuerte que nunca en la siguiente iteración, pero realmente no vamos a parar de hacer proyectos creativos. Correcto. Entonces, de aquí en adelante, yo lo único que le voy a pedir al público es que igual síganos en las redes, estén pendientes de nuestras comunicaciones y aparte de eso, quiero dejar bastante bien en claro de que seguimos siendo un podcast para romper barreras y crear conexiones. Exacto. Y todos los valores que aprendimos en el podcast y todas las historias igual siempre van a seguir con nosotros en nuestro futuro. O sea, este cuadro a la larga va a ser un hito yo creo que en gran parte de nuestras vidas. Porque especialmente creo que la parte más complicada de comenzar el podcast fue ponernos allá afuera. Ponernos a la imagen pública de cierta manera, porque casi siempre hemos sido muy reservados. Incluso si nos ponemos a ver nuestra familia, casi siempre es así, de la misma manera. Dice como que no, o sea, mantenerlo casi todo en privado, todo reservado. Entonces como que es una exposición, una vulnerabilidad muy única. No quiero decir mucho más grande porque cada quien expone lo que quisiera, pero es bastante única, bastante diferente. Prácticamente ponerte a no sé cuánta gente habrá en YouTube, pues, o en Instagram o todo eso. O sea, pues, billones de personas, asumo. No, y es que es medio raro verse a uno mismo en la cámara, ¿no? Te digo, Y escucharse. Lo primero, y lo podrán ver, por supuesto, los primeros capítulos, que costaba bastante ver directamente a la cámara. Y Todavía. Todavía, a veces, ¿no? Pero a la larga es porque tú estás ahí y tú no tienes ningún tipo de reacción. Estás como, hola, ¿cómo estás? Me llamo Marlon. Y todo el mundo es como, o sea, nadie te va a responder, pues nadie te va a decir, bueno, pero soy un bobo. O te va a decir, o te va a decir, cóchale, tienes muy buena emoción, tienes muy buena energía. O como dicen ahorita la gente también, tienes muy buenas vibras. O sea, discúlpame. 7-8. 7-8. 6-7. 6-7. Dios ¡Qué mío, boomer! pero ¡qué boomer! En este momento, Brandon se dio cuenta que había pasado viejo. la barrera de No, vale, sí, ya yo sé que estoy viejo, sí. Bueno, vamos a contar lo que me pasó esta semana porque va a terminar en una nota un poco más cómica. Bueno, ahorita hay una fiebre, una gripe por aquí en Calgary. Y bueno, pero me dio algo que nunca me había dado antes, que es vértigo. Es decir, me mareo. Estaba en el trabajo y estaba ido. Entonces, claro, un momento donde déjame mandar a hacer un ejercicio y vaina. Y un punto donde, claro, yo me paro y me mareo y digo, coño, pero es que yo no sé si me mareé porque fue el vértigo o porque estoy viejo. Porque ya llegué a la edad donde literalmente estoy ahí pasando escoba, recojo la vaina con la pala, me paro y me mareo. Entonces, no sé si es que en verdad tengo vértigo o que estoy viejito nomás, pues ya la edad llegó. Por eso es que toca hacer más ejercicio, muchachos, porque... Y eso es una de las primeras recomendaciones. Manténganse en forma, mantengan ese organismo muy bien, en alto, para que cuando lleguen a la edad, estén vergatarios, como decimos nosotros. Muy bueno.
en Sí, muy buen estado físico. estoy de acuerdo. Ahorita yo también estoy tratando de enfocarme mucho más en mi salud, haciendo ejercicio. O sea, yo por sí juego pádel, pero ahorita estoy haciendo ejercicio de fuerza para uno ejercitar como que las conexiones, se diría, o sea, lo que llámese rodilla, Las hombros, articulaciones. las articulaciones, codo, toda esa parte, porque especialmente, o sea, después de un juego intenso, coño, 2, 4 horas, te duelen. Entonces te digo, y eso es porque falta entrenamiento. Un juego intenso y un juego extenso. Es decir, que dura mucho. Sí. Entonces, bueno, ya nos estamos acercando al final del capítulo. ¿Hay alguna cosa que quieras dejar también en los últimos minutos? O sea, pero cosa como mensaje general antes de, bueno, que como ya dijimos, no es el final. No siento que sea el final porque, bueno, mientras haya vida hay chance de hacer otros proyectos. Si realmente te ha gustado todo lo que hemos hecho como rompiendo el hielo y quieres ver algo más, dinos, primero que nada. O sea, creo que una de las principales reflexiones que yo tengo de esto es que es bien bonito hacer un proyecto, ver cómo el proyecto poco a poco va creciendo y cómo poco a poco va mejorando. eh, pero también es bastante duro ver los momentos cuando tú tienes que tomar la dura decisión de que, bueno, algo no está 100% allí, que algo, o sea, lo más difícil de este tipo de proyectos y decisiones no es tanto lo que puedes hacer y quieres hacer, es lo que cuando tienes que decir, bueno, tengo que repensar esto o realmente cambiar la estrategia o incluso no continuar, pues. O sea, no continuar como lo estamos haciendo ahorita, sino que hay que pivotear y hacer otra cosa muy diferente y en otro medio. O sea, el salir de la zona del confort va de las dos formas. A veces es saber cuándo hay que hacer algo diferente y otras veces saber cuándo hay que detenerse. Entonces, sea como sea, nosotros estamos aquí igual, tiene nuestro contacto y yo creo que, como ya dijimos tampoco, no es que vamos a desaparecer, simplemente vamos a evolucionar en otras áreas y después el podcast va a venir ya con dos personas que vienen con un estado mental muy diferente, con un nivel de crecimiento mucho más amplio, para dar un podcast que realmente va a definitivamente romper todas las barreras y crear millones de conexiones, pues. Mm, Como dice la canción esa de Roberto Carlos. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Cuando dijo Roberto Carlos, yo pensé fue en el futbolista. No, no es el mismo. Y yo Pero por también ahí- se llama Roberto Carlos, es el y por eso cantante. yo dije, Roberto Carlos canta. Póngalo ahí. Momento boomer. Sí. Pero no creo, yo creo que no lo pude haber dicho mejor. Especialmente yo creo que una de las cosas también es tener un poco más de tiempo, porque hay un factor también muy importante, no solo es el trabajo, las 8 horas, es el tiempo de manejo o de transporte. O sea, a mí me toma más o menos 1 hora, 1 hora y 20 diarios ir y venir. O sea, en total, como media hora, 40 minutos si hay tráfico. A ti toma casi 2 horas, más o menos. Y esos son tiempos que es complicado como está esta ciudad como diseñada, pues. Tal vez como teniendo un poquito más de libertad o tal vez un trabajo más cerca, abre mucho más las puertas porque suena poco, pero coño, 2 horas al día, bueno, te digo, 2 horas al día en 4 días ya tienes el capítulo listo. Entonces, es ese estilo de cosas. Porque a la larga también el descanso también es importante de cierta manera. O sea, uno quiere seguir y seguir y seguir, pero un punto donde tú sientes que el cuerpo está a punto de colapsar y eso tampoco es sano. Entonces, te digo, es mucho saber, como te dice, cuando aquí toca pausa, toca parar, toca hacer algo para mí y después seguir dándole grinding, pues. Sí. Entonces, yo creo que para cerrar entonces, la pregunta que yo tendría es, ¿cuál fue tu momento favorito durante todo el podcast? Todo el año y medio y de todos los capítulos, ¿cuál específicamente fue el momento que más recuerdas y por qué? Exacto. Y de mi punto de vista es, ¿qué quisieras más ver de nosotros? Como Marlon y Brandon. Vamos a ver ahora desde el punto de vista del individuo. O sea, yo sé que nosotros hemos crecido bastante, pero realmente me gustaría tener una opinión general de nuestro público en que, cónchale, qué es lo que más les gustó y lo que más quisieran ver de nosotros en un futuro proyecto. Yo creo que con eso hay muchas cosas que quisiéramos seguir recordando de Rompiendo el Hielo, especialmente de cómo comenzó la idea, porque el nombre, bueno, nos pareció muy bueno al principio, Sí. de que venía de la idea de, una idea de, porque en inglés se da esa idea, ¿no? De breaking the ice, ¿no? Sí, Que Icebreaker. el icebreaker, que es como la idea de cómo comienzas una conversación. Entonces de ahí comenzó también este proyecto que, bueno, gracias a Dios nos ha llenado de mucha dicha, nos ha conectado con
una gran cantidad de la población. Por supuesto, sabemos que en algunas de las redes sociales, una cosa muy grande que tenemos que seguir aprendiendo y por lo que estamos diciendo que seguimos practicando, hemos conectado con otras personas, pero queríamos realmente eventualmente ver el impacto de lo que esto va eventualmente a causar. Y yo sé que para eso tenemos que seguir mejorando, que lo vamos a seguir haciendo, pero por ahorita rompiendo el hielo va a quedar en un hiato temporal hasta que realmente resurjamos otra vez. Exacto. Entonces yo creo que con eso, una última vez, Hemos roto roto el el hielo. hielo. Chao.